¿sí? ¿Un campo eléctrico, profe? Un campo eléctrico voy a necesitar, ¿sí? Así que bueno, estamos en esta clase ya de radiofísica 1, comenzando con lo que es el conocimiento o reconocimiento de lo que son las teorías atómicas, ¿sí? O sea que yo debo empezar a reconocer, ¿sí?, lo que son nuestros elementos, que no, si bien no lo vemos al lugar de los rayos X, pero vamos a tener que saber que están, ¿sí? Entonces vamos a ver hoy algunos distintos tipos de, eh, digamos, de teorías, ¿sí? A ver, ¿cuándo piensa que comenzó todo esto? ¿Cuándo comenzó la radiología? La radiología hace 127 años. Miren, vamos a empezar esto antes con esto. Vamos a hacer una diferencia entre materia y energía. ¿Sí? ¿Qué puede ser materia? ¿Qué es materia? ¿Ustedes ahí, delante de ustedes, tienen algo que puede ser materia? Sí. Sí. Sí, La porque mesa, la computadora. cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Puede ser materia. Para que catalogue como materia, tiene que tener masa. ¿Sí? Y cualquier elemento que ustedes tengan ahí dando vuelta, tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, tiene forma. ¿Está bien? O sea que eso simplemente es materia. Puede haber distintos tipos de materia, porque puede ser de madera, cartón, plástico, ¿sí? Hasta nosotros podemos ser materia. Ahora, la energía. ¿Cuál sería la diferencia con la energía? No tiene masa. No tiene masa, sí, pero puede generar un trabajo. ¿Sí? Entonces, la energía puede generar trabajo, movimiento o algo así. Y lo fundamental es que carece de masa. O sea, ahí ya tenemos una gran diferencia. Nosotros, en radiología, ¿por qué parte vamos a trabajar más? ¿Por lo que es la materia o con energía? Energía. La energía. Energía, energía. ¿Sí? Herrera, ¿estás ahí vos? Sí, sí, yo estoy escuchando atentamente. Escuchame. Sí. ¿Me podéis chequeando el chat por las dudas? Que alguno Eso te iba a decir, yo voy contestando el chat. Vos seguís con la clase. Bueno, dale. En un rato por ahí me voy a calentar el agua, así que continúa vos. Continúo yo, no hay ningún Es problema. una clase de doble comando. Muy bien. Entonces, la energía, chicos, la podemos presentar de distintas formas. Podemos tener energía potencial. ¿Se le ocurre dónde podemos tener energía potencial? Después lo vamos a ver más en profundidad, pero por ahí esto lo vieron algo en el secundario o hace mucho. Si no se acuerdan, no importa. Energía cinética. La del movimiento. Movimiento. Bien. Sí, sí. Energía química. Las, ¿cómo se llama? Uniones covalentes. Uniones químicas. ¿Sí? Puede ser valente, covalente. Por suerte, gracias a Dios, no nos toca a nosotros esa parte. Hoy, los radiólogos de la antigüedad, ¿sí?, para hacer los líquidos de revelado, ellos tenían sus fórmulas, ¿sí?, con distintas drogas y le iban mezclando para obtener distintos ennegrecimientos en las placas. Hoy eso ya no lo hacemos de esa forma. Energía nuclear. La que está dentro del átomo. Está dentro del átomo, sí, y también es una energía que se puede utilizar para, qué sé yo, por ejemplo, dar electricidad, ¿sí? No hablemos de conflictos bélicos porque, bueno, ahí por ahora no vamos a aprender a hacer ninguna bomba atómica, pero en cualquier momento la alargamos. Energía eléctrica, ¿sí? O sea que vamos a tener lo que es corriente eléctrica continua, alterna.
Y algo que es para nosotros importante recordar, la energía electromagnética, que ahí es donde están nuestros queridos, amados rayos X. ¿Sí? Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo está formado el átomo? ¿Cómo está formado el átomo? ¿Quién se anima a contestarme? Por un núcleo, que el núcleo tiene los protones y los neutrones. Los protones son positivos y en las órbitas están los electrones que son negativos. Uh-huh. Bueno, eso lo conocemos bastante bien, ¿sí? Pero ¿desde cuándo conocemos esto? No, profe, hace mucho hubo varios modelos. Hubo mucho y hace varios modelos. Prácticamente no hemos estado en los comienzos, ¿sí? Tampoco en los últimos, en eso. Pero tenemos que más o menos reconocer algo. Vamos a empezar por este muchacho, ¿sí? Que se llamó Demócrito, era un filósofo griego que él planteó, ¿sí?, que a esa materia la podía ir dividiendo por trozos, cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, y que iba a llegar un momento en que iba a tener partículas y que ya era indivisible, ¿sí? O sea, que era el átomo, que era indivisible. Entonces Demócrito atribuyó a los átomos las cualidades de ser eternos, inmutables e indivisibles. Obviamente, ustedes imagínense que estamos hablando del siglo IV a.C., y lo que decían los filósofos era medio, bueno, palabra santa, porque no había como Google hoy, por ejemplo, si uno tiene una duda, vamos, lo googleamos, ¿sí? Antes de Google estaban las bibliotecas, ¿sí? O sea que lo que ellos decían era palabra santa. Después, bueno, con el correr de los años y más advenidos más para acá, empezaron a aparecer otros filósofos o otras personas pensantes en que empezaban a cuestionar todo, ¿sí? Pero eso ya estamos mucho más para acá y no tiene nada que ver con Demócrito. Pero en aquellos años, ¿quién apareció? Apareció Aristóteles, ¿sí? Entonces, las ideas de Demócrito no fueron admitidas. Aristóteles tenía un poco más de influencia, ¿sí? Y él postuló la teoría de los 4 elementos. Esos elementos podían ser de naturaleza continua, ¿sí?, o combinación. ¿De quién? De la tierra, agua, aire y fuego. Aparte estaba mejor peinado todo que Demócrito, ¿no? Tenía mejor peluquero, se ve. Esto hizo entonces que por aquel entonces se entendiera de que, ¿no es cierto?, el átomo era esto. Y punto. Siguió avanzando el tiempo y no fue en forma inmediata, sino que pasaron siglos, ¿sí?, hasta que un químico, no era físico este muchacho, sino era químico inglés, John Dalton, ¿qué hace? Retoma las ideas de Demócrito y en 1800 formula la teoría atómica. Esta es la teoría atómica de Dalton, ¿sí? Con un vaso de vino, mirando, y dijo que la materia no es continua, sino que está formada por partículas indivisibles, llamadas átomos, entre las cuales no hay nada. O sea que hay un vacío. Es como que tengo una partícula acá, otra acá, y en el medio no hay nada.
Seguimos con Dalton. Entonces, chicos, recuerden que cuando se corta volvemos a entrar, ¿sí? La teoría atómica de Dalton nos dice que puede explicar las leyes de la química, que es una minúscula partícula esférica, indivisible e inmutable. O sea que está Es casi lo mismo que Está decía repitiendo lo Demócrito. que dijo Demócrito. Por eso él retoma eso, ¿sí? Le da un nuevo, digamos, enfoque, pero está diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Esta nueva teoría, ya en el 1800, digamos que es aceptada, ¿sí? Y entonces la teoría de Aristóteles queda en desuso. También, ¿qué formula? Dice que hay distintas clases de átomos que se distinguen por su masa y propiedades. Todos los átomos de un elemento poseen las mismas propiedades químicas. Recuerden que era químico, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, yo acá tengo átomos de cobre, van a ser iguales entre ellos, pero no van a ser iguales al átomo de azufre. Sin embargo, los átomos de azufre son iguales, porque están respondiendo simplemente a su elemento de base, ¿sí? O sea que ese átomo de azufre no puede ser igual al átomo de cobre. Después vamos a ver más adelante cuando veamos isótopos y esas cosas que, bueno, que por ejemplo un elemento puede ir cambiando de nombre. Pero bueno, básicamente tenemos esto hasta acá, ¿sí? Herrera, ¿me olvido de algo? No, va perfecto. Muy bien. Vas dando Sí, O sea Muy que bien. todos los átomos son diferentes, pero dentro del mismo tipo tienen las mismas propiedades químicas. Exacto. Mirá, yo tengo esta lapicera. Tiene átomos, ¿sí? Que va a ser seguramente distinto a lo del papel. Pero del papel son iguales al otro papel. ¿Se entiende? Básicamente es eso. Átomo sería la propiedad de un tipo de elemento que después se puedan combinar y formar otro tipo o otra formación que ya sería una molécula, es otra cosa. ¿No es cierto? Por ejemplo, lo más común, el ejemplo es del agua. El agua está formado, es H2O, ¿no es cierto? O sea que estamos hablando de átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Por sí solos son hidrógeno y oxígeno, combinados forma agua. Pero el átomo, como dijo el profesor Gómez, es un elemento único. Bueno, y lo que hablaba recién Herrera, vayan recordándolo porque eso se familiariza mucho con lo que es la hidrólisis del agua. Lo vamos a ver más adelante. Seguimos avanzando en el tiempo, ¿sí? Entonces después vino otro científico y agarró las ideas de Dalton, ¿sí? Que en realidad eran de Demócrito, y en el 1897, casi 1900, otro británico, Thomson, descubre partículas con propiedades sorprendentes para ese momento. Recuerden que también había muy pocos elementos de investigación científica, sino que se basaban básicamente en la observación. Y este elemento que él descubre no tenía masa, no tenía carga y tenía carga eléctrica negativa, ¿sí? Entonces le puso el nombre de electrón, ¿sí? Este muchacho Thomson, perdón, ¿sí? Toma las ideas de Dalton, sigue observando y encuentra esas partículas, ¿sí? Sin masa, con cargas negativas, y las llamó electrón. Entonces, con este descubrimiento, este nuevo descubrimiento de Thomson, hace una deducción en donde dice que el átomo debía de ser una esfera
una esfera de materia cargada positivamente y cuyo en el interior estaban incrustadas los electrones. O sea que estos electrones eran fijos en esta esfera. ¿Sí? ¿Se entiende su postura? O sea, esta esfera es positiva y dentro de esa esfera, ¿sí?, tengo los electrones que están ahí fijos. ¿Se hacen la idea más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Qué voces, ninguno salta de alegría, ¿no? Porque el pobre Dalton se mató estudiando esto y ninguno dice, profe, oye. Póngale más onda. Yo me imaginaba cuando veía esto un pedazo de queso, ¿sí? Ese queso Mar del Plata con agujeritos adentro, ¿sí? Entonces la parte blanca del queso era la parte positiva, ¿no es cierto? Y esos agujeritos, ¿sí?, en realidad ahí, para Thomson, estaban incrustados los electrones. Vayan recordando estos modelitos porque en la pregunta 104, creo, del primer parcial, dice grafique el modelo atómico de Thomson. Hay que tomar nota de todo, chicos. Sí, no se olviden de nada. Seguimos avanzando, ¿sí? Nos quedan 3 minutos y seguramente se va a cortar. Y aparece otro personaje, que es Rutherford. Ya para este momento, ¿sí?, lo que hace Rutherford es experiencia de laboratorio. ¿Y qué es lo que va a hacer él? Ya conoce fuentes de desintegración por radiación, ¿sí? Y entonces pone una fuente de partículas alfa en una caja con un pequeño orificio y apunta ese rayo a una lámina de oro. Alrededor de esa lámina de oro hay una pantalla fluorescente. Ya en este momento se conocía el fenómeno de la fotografía, por lo tanto tenían conocimiento de estos elementos. ¿Sí? Esta fuente de alfa eran núcleos de helio, ¿sí? Y entonces empezó a observar distintas cosas. Vamos primero para atrás. Vamos a analizar esto, ¿sí? Ven acá que sale algo lineal, que es el haz de partículas alfa. ¿Vamos bien? Van a impactar en esta lámina de plomo. Si yo puedo mirar... Oro. Plomo dije, ¿no? Oro. Claro, no es plomo, es oro. No, oro. Porque si era plomo no iba a pasar nada. Claro, Entonces, tal cual. puso esta lámina de plomo, de oro, sigo con el plomo, de oro. Y si ustedes miran bien, fíjense cómo hay un vector, o sea, una línea, que continúa hacia pantalla fluorescente. Sin embargo, hay otras que son desviadas. ¿Sí? No pasan todas juntitas o siguen toda la misma dirección. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Qué fenómeno habrá? Dispersión. Reflexión puede ser, profesor. ¿Cómo? Reflexión es como las de rayos de luces con una lente. Puede ser, sí, pero bueno. ¿Por qué se da eso? Recuerden que, como dijimos, ¿Porque tienen carga positiva, profe? ¿Cómo? ¿Tienen distinta carga? Puede ser, sí. Había uno que había dicho de que, ¿se acuerdan que tenía un átomo otro y había vacío en el medio aparte? ¿Se acuerdan de eso? Y también, sí, el otro día cuando estábamos hablando de los equipos de rayos X, hablábamos de algo que es el Z, que todavía no entramos ahí, pero el Z me va a dar un número